Volvimos, gente. Seguimos para terminar lo que nos queda, gente. Dale, profe, dale, dale. Ya. Ahí se van a ir conectando seguro los compañeros. A ver, lo mismo ahora. Hace rato la pregunta fue sobre conducta, reforzadores. Ahora, por ejemplo, tema emoción, ¿verdad? Se habla mucho también del tema emocional. Y por ahí ya que estamos poco mientras, si participan conmigo, ¿qué saben o qué escucharon o qué entienden, mejor dicho, de emoción? A veces es algo que es muy habitual en conversaciones o en el fútbol, en todos lados te dicen es algo emocional o su problema es emocional, dicen. No sé si alguna vez eh, escucharon eso. Al decir eso, profe, no sería aquí lo que pasa por su cabeza referente a... Sí, Normalmente se dice es algo emocional, o sea, que algo, por lo que no está rindiendo, por algo que le afecta, le esté haciendo vuelta en la cabeza, digamos. exacto. Y mira, ahí entramos otra vez, Sergio, ¿verdad? En el tema de considerar que es algo que tenemos en la cabeza nosotros, ¿verdad? Y ponerle que algo así como le dije hace rato, por ejemplo, tener actitud o tener inteligencia, ¿verdad? Es como que a veces lo etiquetamos así o lo explicamos así, pero lo que yo les voy a mostrar es esto. Esta es una explicación, vamos a decirlo así, fácil, no, pero es algo que se usa para el tema de las emociones y es explicar qué es una emoción, ¿verdad? Pues eso le puede, ya, o sea, vos le preguntás a alguien, ¿cómo te sentís? Le preguntás y no te pueden responder, ¿verdad? Es como que les cuesta mucho ese tipo de definición, ¿verdad? Y cuesta lo decir, yo estoy emocionado, te dice a veces, pero no te dicen qué es lo ¿verdad? ¿Qué emocionado? ¿O qué me está hablando? ¿Verdad? Y básicamente si van viendo, entretejiendo todo lo que estamos hablando, todo se va relacionando, ¿verdad? Y acá volvemos a hablar de la emoción como una respuesta que es psicofisiológica. ¿Qué quiere decir? Que tiene componentes psicológicos, pero también fisiológicos. Y eso es algo que a veces no lo notamos, pero tiene que ver, vieron ahí ya vamos relacionando conducta encubierta, conducta visible, ¿verdad? Y bueno, las emociones, según esto, son reacciones, respuestas psicofisiológicas que tenemos las personas y lo podemos organizar de una manera, ¿verdad? Y esto que está arriba, que dice triple sistema de respuesta, es una forma de interpretar eso. Ahora les voy a ir explicando un poco más al respecto, ¿verdad? Eh, yo creo que vamos a poder hacer. Bueno, ahí está. Lazarus, que es uno de los autores de esta definición, dice, es una reacción psicofisiológica organizada de relaciones en concurso o en curso con un ambiente, ¿verdad? O sea, siempre, si se dan cuenta, el ambiente, el contexto, como ya les expliqué en psicología, muy importante, ¿verdad? Es cómo yo respondo a ese ambiente, sí, básicamente, ¿verdad? Y no siempre implica tener que verle a una persona o algo, como les mencioné hace rato también. Yo puedo recordar algo y me genera algo, ¿verdad? O sea, o me produce algo. Entonces, avanzando con esto, una emoción es esto, responder una respuesta psicofisiológica a determinados eventos podemos usar para explicar lo que ven arriba, que se llama triple sistema de respuesta. Y eso está más adelante. Siguiendo, ¿verdad? ¿Y de dónde partimos? Acá. Mucho se habla de emoción, sentimiento, ¿verdad? Yo no sé si pueden distinguir o decir que es lo mismo o si es parecido. Hay sutiles diferencias. Esa es la pregunta, profe. ¿Eh? ¿Cuáles serían las diferencias? Justamente esa sería mi próxima pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre emociones y sensaciones, digamos, sentimientos, algo así?
Y Sergio, para responder, te estaba pensando mucho también, ¿verdad? Porque si yo no puedo explicarle, menos me van a entender, ¿verdad? Pero es algo básico, pero se puede explicar. Bueno, las emociones y los sentimientos, a los sentimientos se le asocia también con estado de ánimo. ¿Está bien? Para empezar. Las emociones, ¿verdad? Son explosivas, son súbitas, ¿verdad? Eh, si ahora, por ejemplo, me ataca mi perro, yo voy a tener una emoción, ¿verdad? Que probablemente es el miedo, ¿verdad? Y es así, instantáneo, ¿verdad? Prácticamente el estímulo, ¡boom! Y yo ya respondo, mi cuerpo, yo no procesé eso, no pensé yo, voy a estirar mi cuello, ponerme tenso, no, automática una respuesta, ¿verdad? Entonces, Algo espontáneo sería, profe. claro, es espontáneo, viste, dicen lo espontáneo pues surge de la nada, wow, ¿verdad? Pero en realidad la emoción responde a un estímulo que te está pasando, pero que vos no procesaste todavía, vamos a decirlo, procesar en una manera consciente. Entonces dice, son innatos, ¿verdad? Me pegan, o sea, qué mal ejemplo, ¿verdad? Pero le pega a alguien y el dolor hace que llore o algo, ¿verdad? Eso es innato, ¿verdad? Eh, son automáticos, las emociones son automáticas, ¿verdad? Acá también menciona que se experimentan a través de cambios fisiológicos. Yo estoy en un estado ahora. Y si yo siento alguna emoción, probablemente ese estado mío que yo estoy ahora a nivel fisiológico, cognitivo y conductual cambie, ¿verdad? Yo estoy de una manera y si yo estoy asustado, va a cambiar mi expresividad, mi postura, ¿verdad? Va a empezar a haber unos cambios que van a ser automáticos, como cambiando la palabra espontáneo, ¿verdad, Sergio? Entonces, ahí entra ese triple sistema. Yo trato de explicarlo en tres puntos: lo fisiológico, lo cognitivo y lo conductual, que tiene que ver con lo motor o el movimiento, que es algo visible, ¿verdad? Vamos a adentrarnos en esto, este tema muy apasionante en la psicología deportiva, ¿verdad? Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones cumplen una función que es adaptativa, ¿está? Entonces, las emociones, recuerden, la diferencia con un sentimiento sería que es algo innato, algo que respondo yo automáticamente, algo que es súbito y es un estado, cambiar de un estado a otro súbitamente, ¿verdad? Por un estímulo ambiental, ¿verdad? Pero tiene una función adaptativa, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar de ansiedad más adelante en uno de los módulos. Y la ansiedad está muy mal vista, está muy mal catalogada, está en lo que anti-ansiedad, pero la ansiedad es lo que nos ayuda a sobrevivir desde que vivíamos en las cavernas, porque tiene una función adaptativa, solamente que ahora está disfuncional, se dice, no está funcionando como debe funcionar, ¿verdad? En este mundo caótico que tenemos, pero tiene una función de sobrevivencia. Si yo no me pongo ansioso, yo no sobrevivo, y eso les voy a explicar también en estos módulos, ¿verdad? Entonces, las emociones tienen una función adaptativa, son estados afectivos, se dice, algo que yo siento, innato, automático, ¿verdad? Y los sentimientos, ¿qué hace? Es una toma más consciente de esas emociones, algo que yo mastico, algo que yo puedo procesar, algo que yo puedo expresar también de cómo yo estoy, ¿verdad? Una vez que yo puedo expresar, si yo sentía ansiedad, yo puedo verbalizar eso, explicar, tomar una conciencia de eso, yo estoy ya, tal vez puedo hablar ya de un sentimiento, pero para decir que un sentimiento tiene que ser duradero en el tiempo, está bien, tiene que ser algo más extenso. Yo, por ejemplo, puedo tener hoy, por dar un ejemplo, yo salgo en el auto y me chocan o esquivo por esas cosas de la vida, casi tengo un choque y ese susto se me va a quedar minutos, incluso horas, pero va a pasar luego, ¿verdad? En cambio, un sentimiento tal vez, alguien que tiene amor por una persona, ¿verdad? Es un sentimiento más duradero, ¿verdad? Primero está la pasión, podemos decir que es la emoción más intensa que sentís, ¿verdad? Y después eso vos lo vas concienciando y ya pasa a ser un sentimiento algo más duradero, ¿verdad? Más estable. Las emociones son muy fuertes, muy explosivas, ¿verdad? Muy intensas. Los sentimientos ya son más masticados, ¿verdad? Más trabajados. Pueden ser intensos, pero no como una emoción que, ¡boom!,
vos no tenés tiempo para pensar, por ejemplo, ¿verdad? Y es un ejemplo de ansiedad. Si vos te vas manejando, te sale un auto y vos no desvías, vos no sufriste un estrés o una ansiedad en el cuerpo y no pensaste vos voy a desviar, automáticamente actuaste. Y eso, por ejemplo, es supervivencia. A eso voy cuando les digo que la ansiedad y todas las emociones tienen un condimento de adaptarte al ambiente que te sirve para algo, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ir viendo también y es muy interesante en el tema psicología. Ahora, siguiendo con esto, yo creo que acá lo que pueden tener son las diferencias para también darle una definición. Algunas nociones que les puse. No hay emociones buenas ni malas, ¿verdad? A lo sumo tenemos emociones agradables o desagradables. La tristeza es una emoción que la gente asocia con algo malo. La tristeza no es una emoción mala, la tristeza es algo muy cruda, muy real, ¿verdad? A lo sumo es desagradable, ¿verdad? El amor es agradable, la alegría es agradable, la ira, el enojo es algo desagradable, ¿verdad? Entonces, a lo sumo, no son buenas ni malas, pero sí tienen un contenido que va por lo agradable o desagradable, ¿verdad? Y tiene que ver con información del ambiente, eso ya te acuerdan, ¿verdad? Recién en la definición anterior. ¿Por qué? Porque está asociada con un evento, ¿verdad? Por ejemplo, la ira o el amor está asociado a una situación, por ejemplo, el amor, la alegría, a veces una situación placentera, a una situación que tiene que ver, si yo, verle a una persona que te gusta, estar con tu familia, hacer una actividad deportiva que te gusta, tener tiempo para ver una película, o sea, está asociada con esas emociones. Pueden facilitar o inhibir el rendimiento deportivo. Hablando de lo deportivo, hay veces que ustedes van a notar que un jugador enojado juega mejor, pero un jugador enojado se hace expulsar, ¿verdad? Es muy subjetiva, puede responder de una manera diferente en cada persona. Por eso dice, puede facilitar el rendimiento o puede inhibir, ¿verdad? Que quiere decir perjudicar tu rendimiento. Hay jugadores que están alegres, juegan mucho mejor, están alegres y están más despistados, ¿verdad? Entonces es muy individual ahí, pero es algo que uno puede ir observando, por ejemplo, cuando está en un equipo. O si es una atleta individual, es más fácil porque tenés uno nomás que mirar, ¿verdad? Ahí está lo que te dije, Sergio. Son de corta duración y súbito, o sea, automático, ¿verdad? Son subjetivos, que ahí ya vienen también los conceptos anteriores. Son aprendidas algunas de ellas son aprendidas, otras no. El miedo es aprendido, aunque no lo crean. Porque, por ejemplo, van a notar, hay chicos que tienen miedo de los perros, hay chicos que no tienen miedo de los perros. O sea, ahí le va a tocar a cualquier perro. Hay chicos que tienen miedo a las alturas, hay chicos que no tienen miedo de, va a estar encima del techo y no sienten ni un terror ni nada, ¿verdad? O sea, muchas emociones así son aprendidas también, ¿verdad? Entonces, por eso dice que son subjetivas, como nosotros fuimos aprendiendo desde chico, ¿verdad? Después responden a estímulos externos o internos. Algo interno puede ser un recuerdo, un pensamiento, ¿verdad? A veces está relacionado lo que siento con lo que pienso, a veces no. Puedo yo pensar algo y no sentir tanta emoción, como dicen, ¿verdad? Fácilmente. Entonces puede ser algo externo, un evento así como les conté, el choque, el perro, etcétera. Y también se vincula mucho con otros conceptos. Estrés, activación, que es algo que vamos a hablar. Y esos conceptos se usan muchísimo en fútbol y en cualquier deporte. Después se habla de emociones básicas, dice, pero hay una gama variada. O sea, a veces se habla de la alegría, la tristeza, el asco y otra emoción más como básica, pero hay una gama, ¿verdad?, variada de eso, ¿verdad? O sea, vamos a ir viéndolo ahora. Ahora, ¿puede medirse una emoción? ¿Consideran ustedes que vos podés medir cuán emocionado estás o cuán triste estás? ¿Se puede medir eso, Sergio, que es el más el que más está participando? Desde mi punto de vista, no, bro. No, exacto. Ahí era un problema de la psicología antes, Sergio. ¿Cómo vos sabés si estás emocionado? Entonces vos tenías que hablar con esa persona, tener una respuesta de esa persona para saber, ¿verdad? Y bueno, surgieron estos dos personajes, Martin y Osborn, y ellos dijeron, para estudiar esto necesitamos tener en cuenta esto, ¿verdad? Que también se relaciona con el triple sistema de respuesta que vamos a ir viendo. Son tres áreas que vos tenés que ver para saber
realmente qué estás sintiendo, ¿verdad? O qué está pasando. Uno es la reacción que vos tenés, ¿verdad? La reacción que uno siente o está experimentando. Eh, por ejemplo, si yo siento presión en el pecho, si siento ganas de irme al baño, van a ir viendo ahora. Si me suda la mano, si siento tensión muscular, si siento que se me nubla la vista, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo experimento una emoción? Eso empezaron a ver. Siguieron a lo B, ¿cómo se manifiesta? Que es mucho de eso. ¿Cómo expreso yo eso? Cuando estoy nervioso, tartamudeo, tiembla mi mano, me pongo rígido. ¿Qué hago, verdad? ¿Cómo se manifiesta esa emoción? Y lo final es lo que te dije, la introyección que sale, o sea, cómo yo transmito eso, cómo yo describo qué es lo que me está pasando y qué nombre le doy. Eso se trabaja con un atleta a veces. Vos le preguntás, ¿qué sentiste? ¿Cómo está? Y no te puede decir, no sabe, ¿verdad? Expresar algo emocional. Por eso hablan a veces, eso que dijimos y que me dijiste ahí, está en su cabeza, ¿verdad? Y en realidad lo que no sabe, él experimenta algo, pero lo que no puede es hablar de eso, ¿verdad? No puede explicarlo. Había un teórico que daba una frase que es muy cierta. Decía, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Si yo no puedo explicar algo, yo no puedo entender algo, ahí es mi límite, ¿verdad? Si yo puedo trabajar, puedo hablar del tema, puedo hablar de una emoción, darle forma a esa emoción, ahí yo puedo hacer algo con eso. Cuando habla con un deportista, por ejemplo, y empieza a entender qué le pasa o qué siente, ahí hay un avance, ¿verdad? Para ver por qué reacciona o por qué tiene eso, ¿verdad? Entonces ahí les puse yo, siento, pienso, ¿verdad? Que son dos formas en que yo puedo explicar o medir la emoción. Ahora, eh, acá miren, va de uno a otro, es lo mismo. Dijimos, la forma, la reacción que uno siente. ¿Cómo experimento yo? La famosa mariposa en el estómago, que en realidad es una respuesta fisiológica. Ya vamos a ir asociando con el tema del triple sistema de respuesta, ¿verdad? Son una respuesta fisiológica ante algo, o sea, a veces te da por la mariposa en el estómago, se asocia cuando alguien te gusta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vas a jugar un partido importante o tener que hablar, exponer frente a la gente y te asusta un poco y tu estómago te empieza a hacer mariposa en el estómago, pero no está asociado con el amor, ¿verdad? Entonces, una respuesta fisiológica, no podés separar lo fisiológico de lo psicológico, ¿verdad? Esa es la base. Ahora, volviendo atrás, la forma de manifestar. ¿Cómo expresa esa emoción? ¿Ok? ¿Qué hablo? Hablo rápido, no puedo controlar la voz, no puedo hablar, no puedo mirar la cara, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta esa emoción? ¿Verdad? Y después, ¿cómo yo puedo describir eso? ¿Verdad? Si yo digo, estoy un poco nervioso o estoy enojado o yo esto me siento así o pienso eso o estoy así, yo ya estoy avanzando a describir y si yo puedo describir, voy a poder medir. ¿Entendés? Entonces, mis mediciones, si yo quiero hacerlas, ¿verdad? Sé que no me si no se puede, van a empezar a fijarse en las cuestiones fisiológicas y en las cuestiones que son cognitivas, que él lo ve. ¿Cuántas veces pensé eso? Mi nivel de tensión bajó, subió, ¿verdad? Se arma eso para poder definir con la persona cómo está experimentando. Por eso es un poco complejo a veces y no es algo así fácil, sino que es algo que se trabaja paso por paso con la persona, ¿verdad? No hay un aparato que mida así nivel de odio 10, ¿entendés? O sea, es algo que se trabaja muy individual con la persona. Por eso es un trabajo muy minucioso en ese sentido. Y acá, si hablamos de emociones, está, híjame, de la competencia hay muchísimas, ¿verdad? En un nivel de alto rendimiento hay muchísimas emociones que uno experimenta. Y claro, acá lo que habla es que estas experimentaciones que ustedes ven afecta el rendimiento, hace que yo juegue mejor, peor o que no esté en el partido, por dar un ejemplo. Entonces, esto creo que ya les puse, pero ahí le agregué acá el triple sistema de respuesta. ¿Cuál es? Yo para entender una emoción tengo que verlo de lo fisiológico, de lo cognitivo y lo motor, que motor tiene que ver de movimiento, no de auto. Tiene que ver, motor también se dice conductual, que tiene que ver con lo que hago, dejo de hacer, ¿verdad? Lo visible, la conducta visible que hablamos hace rato, ¿verdad? Y también le dice comportamental a eso.
¿verdad? Lo cognitivo yo no veo, entonces eso es encubierto, ¿verdad? De lo básico que empezamos. Es algo que yo no veo, yo tengo que transmitir o indagar para poder tener eso. Y lo fisiológico sí veo, pero es una respuesta automática, ¿verdad? Es súbita, ¿verdad? Tiene que ver con eso, como yo, mi cuerpo responde automáticamente a algo, ¿verdad? Y ahí ya hay también los condicionamientos que dijimos hace rato, ¿verdad? Yo estoy condicionado, por ejemplo, a sentir tensión o estrés cada vez que veo que el profe hace su silbatazo y nos va a hacer correr más minutos, ¿verdad? Cómo yo voy asociando cuestiones, ¿verdad? Y respondiendo mi cuerpo fisiológicamente sin que haya más que eso, ese estímulo, ¿verdad? Entonces por ahí viene, siempre hay algo que pasa que me genera eso, ¿verdad? Y acá, Carlos, va a hablar. Pensé que iba a hablar, Carlos. Bueno, siguiendo con esto, tenemos el triple sistema, ¿ok? No, profe, discúlpame, se me No, abrió nomás el tranquilo, micrófono. tranquilo. Tenemos para ir avanzando lo fisiológico, cognitivo y motor. Nosotros explicamos mediante el modelo, este autor se llamaba Lang. Este modelo se empezó a usar para tratar la ansiedad en las personas. O sea, fue, digamos, un avance y un modelo que empezó a usar este autor. Y él dijo, necesitamos definir de otra manera la ansiedad, ¿verdad? No, no es solo lo que pienso a veces, ¿verdad? Me genera ansiedad. A veces está relacionado a lo que yo pienso y me genera una respuesta fisiológica de ansiedad, ¿verdad? Por ejemplo, eh, hace que yo manifieste una conducta y yo me fijo solo en lo que la persona está pensando, pero no evalúo el contexto y no evalúo cómo está experimentando. Entonces, se enriqueció acá lo fisiológico, lo cognitivo, lo motor, ¿verdad? Y ahí pueden notar que lo fisiológico son conductas orgánicas, dice, respuestas del sistema nervioso central. Por eso es automático, Sergio, porque es tu sistema nervioso, boom, un estímulo responde, ¿verdad? Sobrevivir. Entonces, es automático, ¿verdad? Lo fisiológico. Pero eso se puede trabajar, se puede reeducar, digamos. El conjunto de pensamientos, sentimientos, que ya hablamos hace rato, el pensamiento y el sentimiento ya viene a ser la toma de conciencia, ¿verdad? Lo que está pasando. Ya es algo que es cognitivo, se considera cognitivo, ¿verdad? Se usa mucho también ahora trabajo cognitivo, ¿verdad? En los entrenamientos, ¿verdad? En realidad tiene que ver a todos esos procesos que usamos mentalmente que se dice, ¿verdad? Y lo motor tiene que ver lo conductual, lo comportamental, lo que es observable directamente, ¿verdad? Correr, quedarse, vociferar, todo lo que vos podés notar cuando una persona está jugando. O sea, si ustedes empiezan a verlo en estos aspectos a un deportista, van a ver muchas cosas motoras, ¿verdad? Que tiene que ver con un componente cognitivo, que algo que está pensando, algo que está sintiendo, y lo fisiológico, ¿verdad? ¿Verdad? Si le ven descoordinado, por ejemplo, a un atleta que suele ser muy bueno, ¿verdad? Algo le está pasando, ¿verdad? Y tiene que ver con la emoción del momento, como dicen, ¿verdad? Entonces, siguiendo con esto, ¿verdad? Y es un paréntesis a lo que estamos hablando. Por eso lo les puse así. Son tres términos que vamos a tratar también más adelante, pero que es bueno que lo sepan porque después vamos a hacer una actividad y a ver si ahí se asocia a eso. Es estrés, activación arousal. Así son los tres términos, ¿verdad? Eh, el estrés se conoce mucho, se habla mucho. Es una respuesta del organismo ante una demanda. El ambiente te demanda algo y vos con estrés responde, porque el estrés en cierta medida hace que vos hagas las cosas, ¿verdad? Sí, cuando haces ejercicio físico tu cuerpo se estresa. Cuando corres tu cuerpo se estresa. Cuando estás estudiando tu cuerpo se estresa porque es una demanda del organismo, o sea, del medio para tu organismo, ¿verdad? Y cuando el estrés ya te afecta mal es cuando sobrepasa tu capacidad, vamos a decir, ¿verdad? Si vos haces mucho ejercicio y no estás, le estás estresando de más tu cuerpo, te puede lesionar, te puede romper algo, te puede desmayar, etcétera, ¿entienden? Entonces es una demanda. Claro, dice carácter adaptativo porque como es algo que te demanda el ambiente, vos tenés que adaptarte al ambiente, entonces estás forzándole a tu cuerpo, ¿verdad? Si vos corres, tu cuerpo se adapta a ese estímulo. Si vos estás alzando peso, tu cuerpo se adapta a ese estímulo. Si vos estás estudiando, el estímulo es tal vez el examen, ¿verdad? O tener que pasar algo.
vos te tenés que adaptar a eso, ¿verdad? Entonces, dándolo así rápido. Entonces, depende mucho de la percepción personal y las respuestas que uno tiene para ese momento, ¿verdad? Hay personas que ante, digamos, un estímulo como por ejemplo tener que estudiar lo afrontan de una manera y otros no, ¿verdad? Se ponen más nerviosos, etcétera. Y todo eso es con a lo que se conoce también como historias de aprendizaje. Cómo yo fui aprendiendo de chico a hacer o no las cosas. Ok, en paréntesis ese, seguimos a lo que es activación y arousal, porque a partir de ahí vamos a pasar a lo otro para poder hacer. Activación se usa mucho en la parte de entrenamiento, en la parte física, pero acá en lo que es emociones tiene que ver con algo que es fisiológico, cognitivo, motor. Ahora van a ver. Antes había una consideración de la activación solo fisiológica. Yo empiezo a correr, mi cuerpo suda, mis músculos se agrandan porque la sangre llega más a los músculos, etcétera, ¿verdad? Pero ahora, y el arousal que está ahí, era una respuesta del organismo a esos estímulos, ¿verdad? Entonces esto ahora vamos a decir, es más bien casi un uno o está inserto uno en el otro, ¿verdad? Y ahora lo que ven ahí es una activación general física o psicológica. Y acá, por ejemplo, Sergio, vos que hablaste de fútbol también, creo. Te hace una pregunta, a ver si me puedes responder. Dice, tiene una línea continua de evaluación. Yo evalúo mi nivel de psicoactivación de un punto a otro. El punto mínimo es un estado de sueño profundo. Ponele cuando vos estás dormido o una siesta así, vos te levantás a un nivel de psicoactivación. Psicológicamente y fisiológicamente está en lo más bajo. Y un estado de alerta máxima es un nivel de psicoactivación altísimo, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de deporte, una psicoactivación extrema es un sprint de 100 metros, por ejemplo, tipo los que hacen velocidad de 100 metros y de todo que se ve en la tele, ¿verdad? O en la vida diaria, un extremo donde tal vez está en riesgo tu vida, ¿verdad? O sea, un estado de alerta máximo, ¿verdad? Entonces, vos con los atletas también ves, evaluar cuál es tu nivel de psicoactivación cuando estás haciendo tu deporte y te dice, se pone un parámetro 0 al 10, ¿verdad? Entonces, eso vos asociar después con los resultados o los rendimientos. ¿Qué tan bien jugaste y qué tan activado estabas antes? ¿Me explico? Del 0 al 10, ¿cuánto era, por ejemplo, el nivel de activación, de psicoactivación no sé, algún jugador específico, ¿verdad? Por ejemplo, van a notar que hay jugadores en fútbol más que nada que parece que tienen un nivel de psicoactivación alto y ahí rinden bien. En cambio, hay otros que tienen un nivel de psicoactivación medio, bajo, igual rinden bien, ¿verdad? Es muy subjetivo, ¿verdad? Y pueden ver así, por ejemplo, cómo están de psicoactivados antes de entrar a la cancha o cuando empieza el partido, ¿verdad? Entonces, eso a veces también influye mucho y es parte de las emociones. Por eso es más que hicimos paréntesis. Entonces, ahora, vamos a ver si ya llegamos. Estas ya son actividades que quería hacer en conjunto con ustedes. Hablando de los componentes fisiológico, cognitivo y motor, yo acá les voy a tirar unas respuestas emocionales, vamos a decirlo así. Y lo primero que quiero ver con ustedes es cómo categorizan eso de fisiológico, cognitivo, motor, ¿verdad? ¿Y qué nombre tendría esto que estamos leyendo? No sé si ve bien, Sergio y Carlos. Por ejemplo, Perfectamente bien. Sergio, sensación de daño inminente. ¿Eso cómo lo catalogaría? ¿Como algo cognitivo, fisiológico o como algo motor? Como un... Cognitivo, bro. Muy bien, exactamente. Es sensación de pérdida de control. O sea, de control parece que va a descontrolarte. ¿Qué sería eso? Conductual puede ser. La sensación de pérdida de control tiene que ver también con lo cognitivo, ¿verdad? Porque es algo que vos estás experimentando a nivel de que vas a perder el control de lo que vas a hacer o de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Pero bien, la primera y la segunda ahora. Aceleración de la frecuencia cardíaca, Fisiológico. perfecto. Tensión muscular excesiva,
motor, Mm, Fisiológico Una- puede ser. sí, Carlos, ¿sabe por qué es fisiológico, Carlos? Porque es una respuesta automática, no es algo que vos lo estás haciendo intencionalmente. Si fuese intencionalmente, sí, podríamos decirlo motor, ¿entendés? ah, ok, Pero es, digamos, una experimentación donde vos ponerle está quieto ahora está quieto. Y entonces tu cuerpo se te tensa, por ejemplo, cuando te llama un acreedor o qué, ¿verdad? Y se te tensa ya todo tu espalda, ¿verdad? Más o menos así, lo que te digo, ¿verdad? Pero está bien. Ahora, dice parálisis motriz o temblores. Me puedo quedar paralizado, quiere decir quietito y así tenso muscularmente o puedo empezar a sentir temblores. ¿Eso qué tipo de respuesta sería? Es algo que yo veo que me pasa, pero realmente es algo que yo estoy deliberadamente o que tengo una respuesta o es algo que mi cuerpo automáticamente hizo. ¿Se quedó paralizado o está temblando? Mm, Recuerden la Sería algo definición. involuntario. Sí, vos no decís voy a temblar. No, no es algo así que vos decís, Por ende no va a ser motor, porque el motor es algo voluntario que va a ser. si algo voluntario o que se observa demasiado Mm, bien, ¿verdad? Es fisiológico. Es fisiológico, ¿verdad? ya. Ahora, un estado de alerta, un estado de alerta, ¿verdad? Cuando vos empezás, lo primero se dilata tu pupila, estás más así atento a todo. Ese estado de alerta, ¿qué podemos considerar? cognitivo, profe. Cognitivo puede ser. Sí, cognitivo sería el estado de alerta, pero las pupilas dilatadas, fisiológico, ¿verdad? Automático. Hay más luz, menos luz, fisiológicamente eso se regula, ¿verdad? Ahora, esa sensación o la búsqueda de querer huir del lugar o de no querer estar ahí o de querer estar Sería en... motor. Ya, ahora si no se ejecuta, podemos decir lo que es cognitivo, ¿verdad? Porque vos Sí, mentalmente estás queriendo huir del lugar, ¿verdad? Entonces algo que no está todavía hecho, si yo te pusiese correr, automáticamente correr al 100% de tu capacidad, va a ser motor. ¿Me explico? ya, entiendo, bro. Sí. Perfecto. Ahora dice alta activación psicofisiológica. Y recuerden que la activación que vimos recién en los componentes implica algo psicológico y físico. O sea, mi cuerpo está activado a nivel psicológico y fisiológico a un nivel muy alto. Hay muchos elementos fisiológicos y cognitivos que están así al máximo, ¿verdad? Eso eso es así general, no le podríamos, porque díselo el nombre, psicofisiológico, eso no le voy a pedir catalogar, pero es una característica que les doy para que a ver qué ustedes identifican, qué emoción sería. Y respiración acelerada y o entrecortada. Respiración rápida o entrecortada. ¿Cómo ustedes? Fisiológico, pues. Exacto. Y ahora a eso ustedes, ¿qué nombre le podrían dar? ¿Qué emoción sería este? ¿A qué estaría asociado este conjunto de respuestas fisiológicas, cognitivas, motoras? ¿A qué estaría asociado? ¿Qué tipo de emoción dijiste, profe? ¿Y cómo es el nombre de la emoción? ¿Cuál sería el nombre de la emoción? ¿Qué nombre le darían a esta emoción? Esta es una emoción característica, sí, tiene un nombre. ¡Tup! La idea de ver un poco si pueden identificar cuál es. Miedo, pues. Perfecto. Esa es una descripción emocional desde el triple sistema del miedo. Van viendo cómo a veces se enriquece más con otros componentes, ¿verdad? Ahora, cuando yo identifico esto, por ejemplo, si un atleta identifica que está sintiendo miedo, se puede trabajar el miedo. A veces va a sentirlo de forma distinta, a veces es como, digamos, un catálogo casi, y a veces no funciona el catálogo porque cada uno lo experimenta diferente, ¿verdad? Con ideas y con respuestas fisiológicas. Entonces eso hay que trabajarlo así, ¿verdad? Pero Profe, sí. ¿y hay alguna diferencia entre miedo y pánico? El pánico, ¿cómo se conoce? Psicológicamente hablando, el pánico, yo te voy a decir, porque por ejemplo hay también trastorno de ansiedad y pánico, te dicen, ¿verdad?
Y la ansiedad es una emoción que se intensifica cuando es un trastorno, ¿verdad? Y el pánico tiene que ver con una ansiedad extrema a la que vos le sumás el miedo inminente a morir. Cuando uno siente pánico, literalmente cree que se va a morir. Por eso es la sensación de pánico. Si uno tiene ansiedad y le dificulta en la vida, se habla de trastorno de ansiedad, pero va muy de cerca también con el pánico, ¿verdad? Y literalmente es una sensación la que vos estás así en cualquier lugar y sentís que te vas a morir, que te va a parar el corazón o que te vas a caer y entra asociado el miedo, pero el pánico está asociado con esa sensación inminente de muerte. ¿Entendés la diferencia? Es parte, ¿verdad? Es muy cercano, es correlativo, se dice, ¿verdad? Sentís un miedo extremo, pero es una ansiedad extrema también, donde vos la característica del pánico es que sentís que te vas a morir. O sea, si ustedes llegan a conocer a una persona con trastorno de pánico, no es mentira, es literal lo que está experimentando y lo experimenta en una intensidad muy fuerte, ¿verdad? Pero ya esa es una, ¿se acuerdan de las asociaciones y los aprendizajes? Tiene mucho que ver con eso, con cuestiones que yo fui asociando, aprendiendo y que no son funcionales. O sea, no me ayudan a adaptarme bien y me hacen sufrir, ¿verdad? Pues un sufrimiento es la persona que tiene eso. No sale a la calle, no se va a ningún lado, evita contactos con personas, evita estar en lugares, ya después puede asumir otro tipo de cuestiones, por ejemplo, fobias sociales, tener miedo de estar con la gente, de no querer irse a ningún evento, y se va eso acrecentando, ¿verdad? Y también se va asociando. ¿Entienden ahí cómo funciona el tema ahora? Entonces, no sé si respondí, Carlos, pero podemos seguir. Tengo Sí, profe, entiendo. Viste acá. que generalmente se utiliza mucho este término, por ejemplo, pánico escénico, Sí, cuando eh, claro. Cuando se dice, tenés bueno, y ese también, impedimento psicológico, digamos, sí, y también de desenvolverte naturalmente cuando estás en público. exacto, miedo escénico sería mejor dicho. Es Por- miedo escénico, entonces. Sí, porque, por ejemplo, vas a escuchar también, y ese está mejor asociado, entró en pánico y huyó, ¿verdad? Pues la gente va a entrar en pánico y está asociado con un riesgo de muerte. Por ejemplo, entra alguien a robar y la gente entra en pánico, dicen, ¿verdad? Y claro, porque viene ahí más asociado o mejor explicado, ¿verdad? El trastorno de pánico tiene eso, de que vos tenés que sentir literalmente que te vas a morir o que está en riesgo tu vida, un riesgo inminente de muerte, ¿verdad? Esa es la diferencia. Bueno, tenemos un minuto a ver si tenía varios de estos nomás ya. Después la segunda parte de esto continuamos la clase que viene. Dale, profe. Pero a ver si adivinan este. Ya no les pido que clasifiquen, ya pedí más que adivinen. Estado de ánimo Bueno, generalmente bajo, eso me lo puse. Pérdida del apetito y respiración lenta, sentido de vacío, sensación de falta de energía, idea de la realidad distorsionada, verbalizaciones con contenido negativo, baja activación psicofisiológica, sensación de pérdida o decepción, evitación de socializar, eso es algo motor. Evitar socializar es algo motor, por ejemplo, para ir adentrando. Y estado de reflexión profunda. ¿Qué puede ser esto? tristeza, depresión, algo así puede ser. Estamos